Bienvenido a BNI Durango, el podcast. El espacio donde las conexiones se convierten en oportunidades y las oportunidades en historias de éxito. Aquí descubrirás cómo el poder del networking transforma negocios, impulsa sueños y construye comunidades empresariales más fuertes. Conoce de cerca a los empresarios que están haciendo crecer a Durango. Comparte su visión, sus retos y las claves que los han llevado al siguiente nivel. Esto es más que un podcast. Es una comunidad que cree en Givers Gain. BNI Durango, el podcast. Conéctate, aprende y crece. Iniciamos. Amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Es un placer. Los invitamos a que nos acompañen. Estamos en BNI Durango, el podcast. Yo soy su amiga Laura Moreno y es un placer para mí saludarlos de nueva cuenta en un capítulo más de nuestros podcasts en Durango. Hoy tenemos un invitadazo de lujo. Vamos a platicar muy a gusto y aparte vamos a aprender muchísimo porque está con nosotros uno de los másters de la comunicación y también de los másters de la capacitación en BNI. Él es Víctor Castañeda. ¿Cómo estás, Víctor? Hola, Laura, muchas gracias. Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. No, al contrario, es un placer tenerte por aquí. Gracias por venir y pues vamos a platicar y vamos a aprender. Claro que sí, lo que pueda yo apoyar. A ver, platícanos, ¿quién es Víctor Castañeda y cuál es tu empresa, Víctor? ¿A qué te dedicas en BNI? Muchas gracias. Bueno, Víctor Castañeda de 7C Innovación, así me presento en BNI. Okay. Tengo una agencia de innovación y de mercadotecnia. Nosotros tenemos ya desde el 2016 aquí en Durango y nosotros apoyamos a las empresas para que puedan diferenciarse de la competencia en el mercado, encontrando su cliente ideal, desarrollando su propuesta de valor y trabajamos desde los líderes, la estructura, la cultura y la marca completa. Okay. Eso es lo que hacemos nosotros. ¿Y cómo ves tú al sector empresarial? Han sido muchos los factores que han influido y que han modificado un tanto la cultura empresarial, sobre todo en Durango, y esto se refleja mucho en la propuesta y en el manejo de la marca. Sí, bueno, es algo un poquito complejo, la verdad, sí. Porque todos, lo que me he topado yo es que los empresarios ven la marca solamente como el logotipo, ¿no? Uh-huh. Y nosotros trabajamos desde el líder, que es quien proyecta toda la marca, hacia la cultura, que son los colaboradores, los procesos, la misma comunicación interna de la empresa, para que esto se proyecte y que el último eslabón sea el logotipo. Okay. Entonces trabajamos tanto comunicación interna, trabajamos también con un sistema de marca, desarrollamos como un montón de procesos para que la marca pueda proyectarse sin necesidad de que haya un logotipo en lo particular, ¿no? Y pues bueno, eso es básicamente lo que trabajamos. Le ayudamos al empresario que sepa tomar decisiones en función de la comunicación, de la marca, de lo que quieren proyectar, de cómo quieren diferenciarse y de que puedan tener una, pues bueno, como una propuesta de valor única, diferenciada y que les ayude a generar más ventas y demás, ¿no? Todo eso. Excelente. ¿Cuándo llegas a BNI, Víctor? Bueno, ya llevo 3 años y un mes prácticamente en BNI. Llego primero empecé como publicista ahí, o sea, en el giro de publicidad y luego me cambié al tema de consultor de marca. Okay. Entré me parece que un 8 de julio, el mismo día de mi cumpleaños, sí, más o menos. 8 de julio, aparte con el aniversario de la ciudad. Sí. Excelente. Sí. Por poco me llamo Durango, por Exacto. cierto. Muy bien. Oye, y por ejemplo, cuando manejas la capacitación, cuando comienzas a involucrarte en todos los procesos de BNI, sin duda en los negocios las relaciones no se cosechan de un día para otro. Uh-huh. Siempre llevan un proceso, se construyen, se cuidan y sobre todo se van cultivando. Y esto nos ayuda a que nuestra presencia, nuestra marca y nuestros resultados tengan mayor proyección y se vean, obviamente, más tangibles dentro de BNI. ¿Cómo ves esto de la construcción de relaciones? Bueno, BNI como tal es un sistema que te ayuda a generar confianza, pero lleva su tiempo. Claro. Como cualquier relación, para construir confianza requiere de su tiempo, requiere de tener presencia, ¿no? Que es algo que nos piden en BNI. Cumplir con tu poder de uno. Es algo bien importante para poder construir la confianza. Asistir a las reuniones, claro, una vez a la semana. Dar una referencia, capacitarte, es súper importante. En la medida en que te vas capacitando, vas entendiendo un poco el sistema de BNI,
Pero algo que yo siempre menciono cuando tengo mis unos a unos es que si tú entiendes el sistema BNI desde la capacitación, vas a poder sacarle un montón de provecho a BNI, pero también para que puedas hacer crecer tu negocio. Entonces, en lo particular a mí me ha servido mucho BNI para poderle dar estructura a mi negocio, sí, pero también para saber cómo se va construyendo la confianza en BNI y vas generando estas relaciones en función de esta confianza. Hay muchas herramientas dentro de BNI que te ayudan a poder construir las relaciones, construir confianza, generar los negocios, ¿no? Que es al final de cuentas para lo que todos vamos a BNI, pero se requiere de paciencia, la verdad. O sea, no es algo que se va a dar de un día para otro. Y es que con base a esto que nos dices, no es lo mismo en cuanto a la construcción de relaciones, no es lo mismo conocer a alguien, establecer un contacto que generar una conexión verdadera. Una cosa muy distinta es ir acumulando contactos en nuestra agenda y otra muy diferente ir estableciendo y generando conexiones verdaderamente importantes y que trasciendan con base en la confianza. Sí, y además son relaciones significativas, como bien lo dice parte de la misión de BNI. Generamos relaciones significativas en base a las dinámicas que mismo BNI te exige, ¿no? Porque es parte de su sistema. Así es. Entonces, al hacer estas dinámicas de los unos a unos, te ayuda mucho a conocer a la contraparte, ¿no? No solamente la parte del negocio, sino también incluso de la vida personal, de sus redes de contactos que también tienes. Se generan muchísimas amistades. O sea, por ejemplo, en el capítulo en donde yo estoy, que es el de Vizcaya, somos 70 y tantos, ya 75 más o menos, pero te puedo decir que todos nos conocemos, nos llevamos muy bien, nos apoyamos un montón. Ha habido casos en donde surge algo en el mismo grupo de WhatsApp y todos nos lanzamos a apoyarnos. Es bien padre que cuando lanzas un producto o lanzas una promoción o algo, todo el mundo te está apoyando. Entonces, las relaciones se construyen, aparte como es un tema de compañerismo, también son entrañables porque llegas a conocer a todos fuera de BNI, ¿no? O sea, se hacen rompehielos, se hacen también equipos de deporte, ¿no? Que también suele suceder. Entonces está bien padre porque trasciende. Yo digo que la palabra ahí es trasciende la dinámica de las sesiones, trasciende las relaciones a más allá de solamente BNI. Y es que todas estas actividades que van más allá de la sesión de cada semana, que van más allá de estas reuniones significativas y productivas de los unos a unos, que no son simplemente una charla de café, son una charla de conexión, de establecer más que un contacto, es también establecer ese lazo que nos va a ayudar a generar y producir a las dos partes. Cuando vamos a un uno a uno, yo creo que la palabra que siempre está en nuestra cabeza cuando empezamos a conocer cómo funcionan los unos a uno es ¿qué le voy a pedir? Sí. ¿Verdad? Y hemos aprendido con el tiempo y con la forma en cómo se ha ido dando el proceso y cuando nos involucramos cada vez con BNI en toda su estructura, en que la pregunta debe de cambiar al ¿cómo puedo aportar? Claro. ¿Y qué puedo aportarle yo a él? Sí. Este valor que tiene BNI que nos inculca, ¿no? Que es algo que a mí me ha dejado mucho el ganar dando. O sea, primero pensar en cómo puedes tú ayudar, cómo puedes tú dar. Y por consiguiente después vendrá la reciprocidad, ¿no? De que recibas algo a cambio. Pero algo que a mí me ha cambiado mucho la manera de hacer los negocios y todo esto, de la vida en serio, de lo profesional y también de lo personal, es eso de ganar dando, de estar buscando cómo apoyar a la otra persona. Es bien grato ver cómo todos tienen este compañerismo muy auténtico, ¿no? De cómo te quieren o pueden ayudar, ¿no? En los unos a unos, cuando antes de cerrar tu charla es, bueno, ¿y cómo te puedo yo ayudar o cómo te puedo referenciar? Así es. Es bien auténtico también. Ahora, hay una herramienta que es como muy reciente, el mentado, y lo digo así porque es el Orly para servir. Antes era el Orly normal. Hoy es el Orly para servir. Ahora es el Orly para servir, ¿no? Ahora es más amplio. Es un poco complicado de llenar, pero la verdad es que es muy útil. Porque en la medida que tú das ese Orly ya bien lleno y todo, la otra persona tiene más sencillo cómo puede sacarle provecho, porque pues, de eso se trata, sacarle provecho a los contactos que tú tienes en ese Orly, pero tú también le puedes sacar provecho a ese Orly. Entonces es bien útil.
Y también es muy padre porque a veces hay ocasiones en que dices, mira, también conoces a esta persona, ¿no? Pues ya, pues fíjate, y a partir de ahí puedes generar nuevos negocios también. Así es, el Orly para servir nos ha enseñado hoy que es también llegar a una reunión uno a uno y llevar un poco más de conocimiento de la persona con la que vas a platicar. Sí. Y establecer, como tú bien lo comentabas, exactamente quiénes son las personas que tú conoces que puedan ser útiles para mí, pero sobre todo quiénes son las personas que yo conozco y que también a él le puedan llegar a servir. Sí, pues tienes que, o sea, tener una intención, ¿no? Que es mucho de lo que se platica en BNI. O sea, para que te sea rentable tienes que tener bien claras tus intenciones y esta herramienta del Orly para servir te ayuda mucho a eso. La construcción de relaciones, sin duda, se basan en algo bien importante que dicen que es uno de los valores más difíciles de construir y más fáciles de destruir, que es la confianza. Sí. Ay, sí. Dicen que bueno, siempre me lo han dicho desde mis papás hasta mucha gente, ¿no? Que basta mucho tiempo para construir una relación y unas palabras para que la destruyas. Exacto. BNI tiene eso, ¿no? Como tienes ese compromiso de junto con tus compañeros, o más bien a tus compañeros, hacerles un buen negocio, recomendarlos, darles referencia y demás, estamos tejiendo una red de confianza que a la primera que salga mal, o sea, se puede destruir todo. Entonces todos tenemos ese compromiso de quedar bien, de hacerlo bien y de que el negocio funcione para bien de todos, ¿no? Entonces, sí es algo, te podría decir que el tema de construir relaciones es bien complicado. Sí, es bien complicado porque es mucho compromiso. Importantísimo, sobre todo evalúas ahí también la calidad de las referencias que estás dando y que te están dando. Hay referencias muy importantes, digo, todas son muy buenas y todas son 100% aprovechables y dependen del trabajo que hagamos nosotros con esa referencia, pero también una referencia bien dirigida nos demuestra que conocemos el negocio de nuestro compañero y que confiamos plenamente en su capacidad para cumplir con el compromiso al que estamos referenciando. Sí, claro. O sea, algo que es bien importante es que cuando das esa referencia o cuando te dan la referencia, ambos tenemos el compromiso de darle seguimiento. Así es. ¿No? Y está este factor de la temperatura de la referencia, en donde está también tu compromiso como dador de referencia o como quien recibe la referencia. Entonces sí, es bien importante y es muy estructurado, ¿no? El sistema como para poder también no quedar mal con quien refieres y quien te refiere también. Y tener paciencia. Aquí platicamos de confianza, de estructura, de referencias, de reuniones de unos a unos, de trabajo, de resultados, de mediciones, pero la paciencia juega, creo yo, un papel bien importante porque no nos lo dicen en un principio, pero yo creo que es momento de platicarlo y de decirles, a ver, compañeros, vámonos tranquilos, no todas las relaciones nos ayudan a generar negocios inmediatos, pero sí nos pueden ayudar a que dentro de algún tiempo, con base a la experiencia, con base a lo que compartimos con ellos, con lo que podemos llegar a tener varias interacciones para que esto se convierta en grandes oportunidades, pues entonces de allí a un tiempo llegue ese negocio o esa complicidad en cuanto a negocios que estábamos esperando, ¿no? Claro. Mucho depende del giro en el que te encuentres, ¿no? Para que tengas resultados. Tengo ahora es un muy buen amigo, le mando un saludo a Josué Navarro. Amigo Josué, un saludo muy especial. Un gran personaje. Yo platicaba con él y en una etapa, no de desesperación, pero sí de introspección, digamos, sí. Le preguntaba, oye, ¿y a ti en qué momento te empezó a funcionar BNI? Él ya lleva muchos años, o sea, él viene desde Pachuca, Ciudad de México, sí, ha pasado por varios capítulos. Y ahora que está aquí en Durango, tuve la fortuna de conocerlo y de hecho él es mi Lupita, ¿no? Okay. Con él platico y trabajo muy, muy a gusto. Y le decía, bueno, ¿y cuándo te empezó a funcionar? Y me dice, carnalito, esto es de paciencia. A mí me empezó a funcionar a partir y después del tercer año. Entonces, tómatelo con calma, síguelo trabajando y en algún momento va a llegar. Y sí, efectivamente, o sea, él me hizo como tener esa paciencia para poder esperar los resultados, pero también me hizo entender que si te capacitas, que si trabajas, si perteneces a los grupos de liderazgo, al equipo de liderazgo, te puede ir mejor. O sea, yo hago esta analogía, ¿no? Si imagínate a Coca-Cola, Pepsi o cualquiera de estas marcas les tomó un tiempo muy grande construir esa confianza, pues imagínate uno, ¿no? O sea, tienes que esperar un tiempo para que puedas tener y construir tu marca y poder generar esa confianza entre todos los compañeros de BNI.
Y aparte es un proceso que si dijéramos que es largo, nos pudiera generar cierto temor en decir, híjole, ¿cuánto tiempo me voy a tardar? Pero ese camino que pudiéramos considerar un tantito largo, que debiera ser un poquito largo para que, como construir, necesitas establecer cimientos pues preparados y fuertes. Todo ese camino que vamos recorriendo, la paciencia, la reputación, la confianza los unos a unos, las capacitaciones, las reuniones con nuestros compañeros, nos van a ayudar a que los resultados, la cosecha de estos resultados, pues sea la consecuencia de un trabajo que, si bien nos costó un camino largo, pues debe ser un resultado prominente, un resultado verdaderamente satisfactorio para todas las partes. Claro. Hay una métrica ahí que casi no se toma en consideración, pero creo yo que es de las más importantes, que es la de la referencia de tercer grado. Okay. O sea, muchos capítulos nos consumimos entre nosotros mismos, ¿no? Como la referencia de primer grado. Luego ya te referencian con alguien de fuera. Ya, esa es una referencia de segundo grado. Pero yo creo que lograste tu cometido y ya llegaste a, como dice el meme, ¿no? A entenderle y agarrarle la onda a BNI. Cuando logras que haya una referencia de tercer grado, exactamente, quiere decir que ahí ya lograste una gran confianza, estás dando estás pichando muy bien, porque luego hay quienes se nos complica a veces pichar bien. Y quiere decir que también te convertiste en alguien que es de mucha confianza como para que te puedan referenciar en tercer grado. Entonces yo creo que eso es bien importante. Yo creo que muy pocos estamos viendo esa métrica, pero es bien importante para saber qué tan exitoso está haciendo en BNI. Y es que nos pasa, yo creo que a todos nos ha pasado, que llegamos a BNI y si yo entro en octubre, digo, bendito sea Dios, y aquí a diciembre yo ya tengo los negocios hechos, ¿verdad? Sí, porque luego entramos con muchas expectativas muy grandes. Sí, exacto. Y cuando llegamos y vemos que es un proceso, que hay que aprender el método, que hay que poner en práctica el método, y cuando lo dominemos plenamente es cuando van a empezar a llegar los resultados. ¿Y qué tiene que pasar en todo este proceso? Conocer, escuchar, ayudar, cumplir y generar confianza. Y entonces van a venir esas famosísimas relaciones y sobre todo esas referencias de tercer grado que nos van a ayudar a concretar grandes y productivos negocios. Sí, claro. Y BNI es un modelo franquicia que ya tiene su proceso bien estructurado y te está garantizando que vas a tener resultados si sigues la metodología. Y si de paso tú logras generar estas relaciones, pues mira, qué más, ¿no? Qué mejor. Así es. Sí. A ver, Víctor, tú llegas hace 3 años a BNI. ¿Al cuánto tiempo empezaste a ver esos resultados anhelados? Anda. Yo me tardé, te voy a decir primero lo que me tardé. Me tardé como unos 2 meses en generar un negocio. Unos 2 meses más o menos. Como para septiembre del 2023, creo que fue. Sí, 2023. Y logré una muy buena referencia a partir del año. Yo creo como hasta el año me cayó una referencia súper buena. Que fue un negocio que me duró casi 2 años, más o menos. Entonces sí me tardé, pero también, he de confesarlo, me tardé yo en pichar bien. En que se entendiera bien lo que estaba vendiendo, en también pedir la referencia ideal. Todavía es tiempo que ahorita me cuesta un poquito de trabajo como dar bien en el clavo del cliente que estoy pidiendo de la referencia ideal. Ser específico. Ser muy específico. Y fíjate, ya es algo que yo digo cuando doy la capacitación en uno de los PIR, que específico es magnífico. Es magnífico. Porque solamente así es que te va a llegar la referencia que bien quieres, ¿no? Entonces sí me tardé un poquito, pero también fue porque me tardé también en entender bien el sistema de BNI. Y es que todo nos pasa. Llegamos a conocer un ambiente, una metodología, un proceso. Es como llegar a una escuela, ¿no? Llegas a aprender y entender cómo es que aquí se trabaja y cómo adecuar nuestras bases empresariales, nuestra filosofía de nuestro negocio y empatarla, obviamente, con lo que nos muestra y nos capacita BNI para que todo el provecho que podemos llegar a tener, pues se dé en el momento en el que tenga que llegar. Hoy eres tú uno de los principales capacitadores de BNI, pero platícanos qué ha sido lo que más has aprendido y lo que más has aplicado en tu empresa desde que entendiste el proceso y la metodología. Muchas gracias. Fíjate, tuve la fortuna de empezar cuando recién inicia el capítulo Vizcaya.
me invitan a ser webmaster. Okay. ¿No? Entonces yo empiezo desde webmaster y paso por los PIR. Antes eran, creo que 7 módulos de PIR más el 0 y luego el PEM y así, ¿no? Exacto. Ahora ya se redujo y así hizo más práctico y demás. Entonces, he aprendido muchas cosas desde el inicio. O sea, primero que nada, a medir todo. En mi negocio, que yo tengo 6 colaboradores más un extra, que es un arquitecto que trabaja con nosotros. Okay. He aprendido a medir mucho, a hacer semáforos también de rendimiento. También algo que he aprendido mucho es que la capacitación es súper importante si tú quieres que tu negocio prospere, porque necesitas que tu equipo esté bien capacitado, que sepa incluso más que tú como líder, ¿no? Entonces, esa es de las cosas que he aprendido. Por otro lado, también me ha servido mucho todo el sistema BNI para poderme comunicar mejor. Tanto internamente, o sea, me refiero dentro del negocio, pero también con las demás personas. Claro. He de decirte que yo no era una persona muy sociable, ni lo soy todavía, pero ahora me cuesta menos trabajo platicar con todos, con toda mi red de contactos. Me ha gustado mucho, porque a mí me gusta mucho leer y capacitarme y demás. Entonces me ha gustado mucho el sistema BNI porque te exige eso. Claro. Entonces eso me ha servido bastante. ¿Y qué más me preguntaste? A lo mejor yo me desvié por... ¿Cómo te ha rendido frutos en tu negocio, en tu nueva forma de hacer negocios? Sí, también me ha hecho más efectivo. O sea, justamente con el nuevo Orly, el Orly para servir, he sabido yo ir más al punto en mis conversaciones. Me ha exigido también el yo hacer más unos a unos, me ha hecho conocer a la gente, interesarme por ellos, hacer más amistades, forjar estas relaciones. Ya no nada más los veo con gusto en las sesiones, sino que a veces nos vemos fuera y nos vemos muy, muy, muy bien también. Entonces me ha servido un montón, la verdad, también no solamente en el desarrollo profesional, sino también en el desarrollo personal. Excelente. Y sobre todo recuerden, tenemos como tarea establecer conexiones y conocer a cada uno de los integrantes de nuestro capítulo. Es una buena pregunta la que nos hacía ese otro día en el curso. De su capítulo, ¿cuántos de ustedes ya han hecho 1 a 1 con todo su capítulo? ¿Y cuántos les faltan? Porque primero es nuestro capítulo, hay que conocer muy bien a la gente con la que estamos presentando nuestra empresa y de la que estamos conociendo también sus empresas, porque de ahí sigue brincar a los demás capítulos hermanos y luego buscar las redes nacionales e internacionales. Y para eso tenemos que llevar ya los fundamentos de la metodología muy bien planteados. Sí, sabes que va a sonar muy mal lo que voy a decir, pero luego nos dicen que somos una secta, ¿no? Y la otra vez les dije, somos una secta de negocios. Exacto. Sí, es bien padre. Mucha gente nos platica, tanto de aquí de Durango como de fuera, que es muy grato ver a alguien en el aeropuerto o en algún otro lugar con el gafete o con el pin de BNI y reconocerse. Sí. ¿Por qué? Porque digamos que hablamos el mismo idioma, ¿no? Inclusive estamos ahí en pro con el tema de ganar dando, de que, oye, ¿qué andas haciendo aquí? ¿Cómo te puedo ayudar? Hay una conexión directa aunque no lo conozcas. Exacto. Entonces, sí siento que nosotros como parte de BNI sí tenemos una manera muy distinta de pensar de muchas personas, y nos ayuda mucho eso de querer conocer a los demás. Así es. Yo sí les recomiendo que hagan lo más por conocer a todos los miembros de su capítulo, pero también de su región. O sea, no solamente de si estás en el capítulo, por ejemplo, en el de nosotros de Vizcaya, sino también conocer a los de Victoria, a los de Guadiana, ahora a los de Analco. Y en el momento en el que te vayas a no sé, de vacaciones, nos platicaba una vez, me parece que Bosco o Memo Ursúa, que cuando vayas de vacaciones a otro lado, procura buscar un capítulo y agéndate. O sea, no necesitas que te inviten. Tú ya ser parte de BNI puedes agendarte en cualquier otro capítulo, ir a sesionar y está bien padre conocer cómo se aplica el método en todas partes, ¿no? Entonces, sí, está muy padre hacer más relaciones, hacer crecer tu red, pero te hace crecer como persona, pero también hace crecer tu negocio. Entonces está muy completo. Así es. Amigos, pues hemos llegado al final de nuestro capítulo del día de hoy, BNI Durango, el podcast. Víctor, yo te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Gracias por esta plática que esperamos pues sea la primera de muchas. Esperemos hay mucho que platicar de BNI y por supuesto hay mucho que platicar también en nuestro podcast sobre los temas importantes que debemos de conocer como networkers. Claro que sí. Laura, muchas gracias por la invitación y yo estoy para servirte. Te agradezco mucho, Víctor. Gracias, Víctor Castañeda. Amigos, nos escuchamos en la próxima. Recuerden, BNI Durango, el podcast. La importancia de cultivar relaciones significa entender que los grandes negocios no siempre comienzan con una venta. Tarea, sí tenemos la tarea que, pues, vamos a ver
cuántas personas de nuestro capítulo no conocemos todavía, y la tarea es conocerlas la próxima semana. Sí. Así es que nos escuchamos en nuestro próximo capítulo. Yo soy Laura Moreno. Hasta la próxima. Conéctate, aprende y crece. Gracias por estar con nosotros. Nos escuchamos en el próximo capítulo de BNI Durango, el podcast.